¿Por qué no todos ven como ven los niños? Estrenada en 1987, Las alas del deseo de Wim Wenders es otra extraordinaria película del realizador alemán. Wenders nació en Düsseldorf, Alemania, el 14 de agosto de 1945, el mismo año en que Adolfo Hitler se quitó la vida, el mismo año en que Berlín fue tomada por el ejército soviético, y el mismo año que marcó no solo el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino el fin de la promesa que el nazismo hizo alguna vez a la ahora golpeada y desesperanzada Alemania. Su capital estaba dividida por un muro, y el país entero por dos disputas ideológicas que dieron como consecuencia la Guerra Fría. Parecía que no había futuro, parecía que el presente era en efecto color gris, sin esperanza. Inspirado por la poesía de su compatriota Rainer Maria Rilke, Wenders imaginó una Alemania en la que el cielo y la tierra finalmente se encontraran. Los ángeles deambulan entre los humanos. Nos escuchan, nos sienten, pero ¿nos entienden? Damiel y Cassiel son dos ángeles particulares. Lo son porque son curiosos del comportamiento de los humanos. Que si un hombre deseaba acabar con todo, que si otro se despedía, que si una mujer cerraba el paraguas y se dejaba empapar por la lluvia, que si un alumno le compartía maravillado a su profesor sobre el crecimiento de los helechos. Después de miles de millones de años de ver en color gris los sucesos en la Tierra, la vida se colorea metafóricamente para Cassiel, pero literalmente para Damiel. A unos años de la reunificación alemana, Las alas del deseo se lee precisamente como una carta de esperanza para las próximas generaciones. Un Homero, como aquel poeta de la Ilíada, recuerda el horror de la guerra, pero sobre todo rememora con nostalgia la belleza previa. Caminando por un vacío que antes ocupaba una bulliciosa y moderna Potsdamer Platz, es Homero quien nos cuenta cómo antes disfrutaba de un café en compañía de sus seres queridos. Hasta que un día la gente dejó de ser amable y la policía también. Si bien Cassiel, al igual que su amigo Damiel, siente un interés distinto por los seres humanos, hay algo que los separa a los dos, y es que Cassiel acompaña a Homero, el pasado, mientras que Damiel es atrapado por Marion, el futuro. El amor es el que hace que a Damiel se le llene la vida de colores, un simbolismo que, justamente, nos habla del futuro. Damiel se imagina un primer día como humano. Cassiel le escucha interesado, pero lo interrumpe. Pero nada de eso será verdad. Y entonces, el gris de aquel muro que representaba no solo el pasado, sino un tiempo detenido en la historia, se colorea como al final así sucedió con los grafitis que llenaron un muro que a la postre sería derrumbado. Difícil llamar a Las alas del deseo como la mejor película de un cineasta que está repleto de trabajos destacados y memorables. Aunque quizá no resulte tan atrevido, porque en realidad esta película está llena de detalles que aún hoy, casi 40 años después, nos sigue hablando con tantas reflexiones. Porque cuando crecemos, cuando nos dejamos llevar por la rutina, es posible que, como aquel Homero se lamenta, olvidamos la alegría de la vida como, por ejemplo, la vivimos cuando fuimos niños. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a seguir hablando de Wim Wenders. Hemos estado hablando de Wim Wenders en este podcast. Y ahora toca pues con una película que la verdad, como ya escucharon, me gusta muchísimo. Y para esta misión tengo nada más y nada menos que a mi querido Javier Quintanar. Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la misión para platicar de Las alas del deseo. Muchísimas gracias a ti, Enrique, y gracias por la invitación. La verdad, estoy
pues muy contento y ansioso de hablar precisamente de, yo creo que una de las películas más importantes en la filmografía de Wim Wenders, una de las más relevantes, y pues también una de mis favoritas, por cierto. Sí, siempre es complicado hablar de cuál es la película favorita de uno en general y en este caso de un autor y sobre todo de un autor tan rico como lo es Wim Wenders, ¿no? Es un director realmente pues muy interesante. Yo lo he estado revisando recientemente con distintas de sus películas y la verdad es que cada película de Wenders pues es una sorpresa siempre muy interesante. Los remito a que escuchen ya el episodio 11 que le dedicamos a Vendors con París, Texas, ese episodio que grabé con la querida Ros Piñera. Y que además es muy interesante, querido Javi, porque le estamos platicando en el marco de que esta película se está viendo, se vio en el marco del Festival Internacional de Cine Alemán, bueno, en el Festival de Cine Alemán. Y además también es curioso porque París, Texas se estuvo proyectando en el Festival Internacional de Cine Monterrey. Entonces, o sea, Wenders está muy presente, además de que obviamente, pues porque tuvo un nuevo, ¿cómo decirlo?, boom mediático, ¿no? Para las nuevas generaciones que no lo conocían con su más reciente película. Además cerrará también el Festival de Cine Alemán otra vez con otra película. Es decir, Wenders está muy presente, pero Las Alas del Deseo se nos presenta como una película, pues sí, que destaca por encima de las muchas muy buenas que tiene Wenders. ¿Por dónde quieres empezar a platicar de esta película de 1987, querido Javi? Híjole, hay muchos lugares por donde uno podría empezar, ¿no? Yo creo que, como para dar un poquito de contexto, o sea, yo creo que sería importante hablar un poco de, pues, de dónde viene originalmente Wim Wenders, ¿no? O sea, hacer un pequeño contexto histórico rapidísimo. Ujú, Mencionar, obviamente, que Wenders pertenece a una generación de lo que se denominó en su momento el nuevo cine alemán, este cine que surgió pues después de la Segunda Guerra Mundial, durante esta reconstrucción que Alemania tuvo que sufrir, pues precisamente tanto por la derrota como por la devastación que la guerra le dejó. Y pues estos cineastas que surgen en esta generación donde viene Wenders, pues surgen a partir de que hay un hastío con el cine que se estaba haciendo en ese momento, que era un cine pues más convencional, con finales mucho más felices, un poco más romantizadas sus visiones, y él viene precisamente de ese grupo que hace un rompimiento a través de un manifiesto que era el manifiesto Oberhausen, que es en el cual establecen que tienen que hacer una búsqueda de un nuevo cine con varias determinantes, y de esa corriente pues va a salir yo creo que los tres grandes nombres, que es Werner Herzog, que es Rainer Werner Fassbinder, y finalmente el propio Wenders, ¿no? Wenders que además pues ya para cuando hizo Las Alas del Deseo, pues ya había tenido varias películas que habían sido bastante relevantes, ¿no? Alicia en las ciudades, El amigo americano, este, y pues aquí nos regala una obra que yo creo que se vuelve icónica por todo lo que conlleva, ¿no? Porque además pues, viene inspirada de los poemas de Rilke, por ejemplo, ujú. que él era fanático, Wenders, y de ahí le viene la inspiración y después pues empieza a crear toda esta historia que se volvió, pues emblemática, ¿no? En ese sentido, a lo largo de los años y que pues sigue siendo un filme recurrido. Justo lo acabo de dar un vistazo precisamente, ahora sí que recientemente, Ujú. y la verdad, o sea, que además ya me tocó verlo versión restaurada 4K y toda la cosa. La verdad, pues sí, no ha envejecido un solo gramo, ¿no? Sí. Y sumando a lo que hablas, es muy interesante porque, a ver, Wenders nace en 1945, nace precisamente el año en el que Berlín cae, ¿no? Y bueno, todo el imperio, o bueno, todo el régimen nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces nace en un año en el que, pues, Alemania, como la imaginaba el régimen de aquel momento, desaparece, ¿no? Y además también una Alemania destrozada, es una Alemania que además vivirá lo que es la invasión de los distintos países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con el tiempo, conforme se fue dividiendo Alemania,
pues bajo o el régimen de los Estados Unidos o bajo el régimen de la entonces Unión Soviética. Es el centro también, entre otros países, posteriormente, de lo que es la Guerra Fría, ¿no? Y sobre todo Berlín es uno de los símbolos más importantes porque literalmente se coloca un muro, ¿no? El famoso muro de Berlín. Y entonces lo que bien Ajá, mencionas es Wenders forma parte de esta generación de la posguerra, una generación que vive de alguna manera pues, sin una esperanza, y creo que eso también va un poquito o gran parte del tema de la película, porque es una generación que no vive los ideales, y estoy entrecomillando, los ideales de ese régimen nazista, ¿no? Lo que ellos prometían. Y también es una generación que vive, como lo vemos en la película, pues entre los vestigios de la destrucción y también pues, las estatuas impactantes de los tiempos de esplendor, ¿no? Y un icono muy importante de la película es la columna de la Victoria, es una columna de 1874. Es de las pocas estructuras que en Berlín se mantienen de las estructuras antiguas, porque Berlín fue bombardeada de manera muy importante, y entonces es uno de los pocos vestigios de esa Alemania imperial en ese momento, porque sí es finales del siglo XIX, que se mantiene. Y en ese marco es donde nos está platicando Wenders la película. Antes de seguir contigo, querido Javi, quiero mencionar algo porque destacabas bien lo de Rilke. Y quiero brevemente, ya lo platiqué en un TikTok, contar cómo yo llegué a Wenders y en específico a las Salas del Deseo. Me acuerdo que tenía 17, 18 años por ahí aproximadamente. Yo soy muy fan de YouTube. YouTube tiene una canción que se llama Stay, entre paréntesis, Far Away So Close. Ese video lo filma Wenders y me acuerdo que cuando vi el video siempre me llamaba la atención ver un Bono caído, un Bono sobre la Victoria alada. Hacía mucho énfasis en el tema yo de la Victoria alada porque me parecía como el ángel de la independencia, que también es una Victoria alada, no es un ángel. Y me acuerdo que en esos momentos que como que tenía yo muy marcado el asunto de los ángeles, yo sin ser muy religioso precisamente, pero bueno, me gustaba la figura de los ángeles. Y a partir de ahí llegué a Wenders, y de Wenders llegué a Rilke. Y sí, Rilke es un poeta básicamente. Yo no soy un hombre mucho de lectura de ficción, me gusta leer, pero me la paso leyendo pues, cosas de cine, cosas de historia todo el tiempo. Pero las cartas de Rilke son textos que la verdad me encantan y que siempre ando citando porque son textos que me han maravillado, más allá de lo que más célebre lo hizo a Rilke, es su poesía. Y entonces pues me pareció siempre muy fascinante tener a un cineasta favorito como Wenders, a un autor como Rilke y a mi banda favorita YouTube unidas por una cosa que además YouTube trabajó posteriormente con Wenders en otros proyectos, inclusive Bono coescribió una película con Wenders. Pero, pero bueno, pues vamos a arrancar por donde gustes de todos estos muchos temas que hay dentro de las salas del deseo, querido Javi. Creo que uno de los principales atractivos de la película, que es una de las cosas con las cuales se engancha y es como el elemento pues fantástico que es el que utiliza y el que esgrime Benders en esta obra, tiene que ver con Los Ángeles. Como habíamos mencionado hace un ratito, él estaba pues muy inspirado en la poesía de Rainer Maria Rilke y él hablaba mucho de o decía de esta presencia angelical que él sentía en estos poemas. Entonces se le ocurre una historia, y inspirado también en ciertas estatuas y arquitecturas que estaban en su natal Alemania, se le ocurre la idea de plantear una historia en la cual, ahora sí que como decía esa frase, ¿no? Los ángeles caminan entre nosotros, en este caso se centra particularmente en dos ángeles, ¿no? Uno que es interpretado por Bruno Ganz y el otro es interpretado por otro gran actor alemán que es Otto Sander. Cada uno de ellos interpreta, Gans interpreta a Damiel y Sander interpreta a Cassiel, justamente. Y bueno, estos personajes, pues, están deambulando por todo lo que es Berlín. Y la maravilla, y es donde empieza como lo fantástico y el enganche de la historia, es que ellos, por su condición angelical, tienen la posibilidad de escuchar los pensamientos de la gente. Entonces, todo el tiempo están
escuchando a modo de murmullo lo que la gente piensa, lo que la gente siente, más allá de lo que expresa verbalmente, sino lo que tiene dentro de su cabeza y de alguna manera dentro de sus espíritus. Y a partir de ello, pues ellos empiezan a configurar una realidad muy particular. Que otro detalle que estos ángeles tienen es que por también su condición angelical son incapaces de ver colores, todo lo ven siempre en blanco y negro. Y entonces también ahí viene un poco la cuestión de maravilla con respecto a los humanos, ¿no? Porque aparte de que se maravillan de cómo son los humanos, de su condición, de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que crean, también se maravillan de que ellos puedan ver colores, experimentar sabores, etcétera, etcétera. Entonces va un poco por ahí la historia, ¿no? Y estos dos personajes van como van a ver en la película, si quienes no la hayan visto y quienes ya la vieron sabrán a qué me refiero, va a definir lo que va a ser cada uno de los personajes, lo que va a ser Cassiel por un lado y lo que va a ser Damiel, que además Damiel por allí empieza a tener una relación primero de afinidad y después se va a volver sentimental con un personaje que se llama Marion, que lo interpreta una actriz llamada Solveig Martin, y la cual pues es una acróbata de circo que una de sus rutinas justamente es simular que es un ángel en el trapecio, ¿no? Con alas y toda la cosa. Entonces, va a haber esta atracción por parte de este personaje y aquí es donde empieza lo interesante de la película, bueno, que ya de entrada ya es interesante con todo este planteamiento de subrayar, pero donde va a empezar a tomar como el sentido de la historia es precisamente que el personaje de Bruno Gans, el ángel que interpreta a Bruno Gans, va a sentir la necesidad de experimentar la mortalidad, de dejar su condición de ser inmortal y de empezar a experimentar lo que es ser propiamente un ser mortal, un ser humano. Entonces yo creo que por ahí podemos seguir el análisis, ¿no? Yo creo que por ahí sería un buen punto de partida. Sí, la verdad es que mencionas muchos elementos, querido Javi. Uno de ellos es precisamente este manejo del blanco y negro. Es una fotografía, la verdad, bastante bonita. Es una fotografía ahorita les digo porque lo puse aquí, Henry Alecan, eh, en la parte justamente de la visión de Los Ángeles, porque de repente vamos viendo que la película va mostrándonos color. Y eso es el corazón o uno de los muchos corazones de esta película, porque la verdad es que como bien lo dijiste, la película se puede ir por distintos análisis. Esta relación que tienen Los Ángeles con los seres humanos me parece muy interesante y me gusta y creo que también gran parte de esta relación que tienen con ellos va en dos escenas, y ahorita estoy pensando en dos escenas, podría pensar en más, pero voy a marcar dos. Una, que es justamente este diálogo que tienen Damiel y Cassiel en un automóvil, en donde están los dos compartiendo el análisis que han tenido de los seres humanos, ¿no? Y entre esos diálogos, por ejemplo, hay una parte en la que Damiel dice, sí, por ejemplo, un transeúnte bajo la lluvia cerró su paraguas, ¿no? Y se dejó empapar, ¿no? Y entonces, y por el otro lado, casi le está diciendo, sí, el amanecer fue a esta hora, el anochecer a esta otra. Están analizando constantemente a los humanos, pero estos dos, particularmente como que en un análisis un poco más profundo, que es lo que va a detonar la historia de Damiel, y bueno, ya veremos un poquito lo que va marcándonos hacia el final. Y por el otro lado, la escena de la biblioteca, ¿no? En la escena de la biblioteca vemos a distintos lectores y vemos ahí que se concentra un gran número de ángeles, ángeles que prácticamente no vemos en la ciudad, si no me equivoco, vemos a uno quizá fuera como Damiel y Cassiel deambulando por ahí por las calles, pero realmente donde los vemos concentrados es en las bibliotecas y está muy interesante porque pareciera que lo que están como tratando de hacer es absorber, ¿no? Como lo que están leyendo los distintos lectores, valga la redundancia, porque están maravillados de la experiencia humana, que eso finalmente, pues es un poquito lo que va relacionado con el asunto del color, ¿no? Así es. Sí, justamente un poco lo que platicamos ahorita, era esta fascinación que los seres celestiales, estos ángeles, sienten por los humanos, ¿no? O sea,
Como mencionabas, en la escena de la biblioteca podemos ver, aparte de los personajes de Damiel y Casiel, podemos ver otros ángeles que están ahí justamente deambulando y escuchando los pensamientos, lo que leen, sobre todo lo que está leyendo cada Ujú, persona que está ahí metida en esta librería. Entonces, es muy interesante porque sí pareciera justamente que es como un lugar donde llegan a brevar del conocimiento humano como para entender más a estos humanos a los cuales sienten una especial fascinación, ¿no? Que además ese es otro detalle maravilloso, que muchos de sus pensamientos suenan incluso, no sé si te pasó a ti o sentiste tuviste impresión, suenan como si estuvieran recitando poemas, ¿no? Como si ujú, ujú. fueran poemas. Y justamente ese es el otro gran punto de esta película, ese sentido poético que tiene todo el filme, que yo argumento que eso es gracias a la presencia precisamente en el guión de Peter Hanke, Ujú, que Peter Hanke es un escritor y guionista, ha hecho un premio Nobel, ganador del premio Nobel, ujú. quien fue precisamente quien estuvo detrás del desarrollo de este guión, al lado del propio Benders y de Richard Reitman, y eh, pues ese sentido poético yo creo que quisieron precisamente que inspiró, que era el que habíamos mencionado antes de Rilke, yo creo que lo que tratan de traslapar un poco a partir precisamente de estos personajes, y precisamente toda la película tiene ese sentido poético, ¿no? Desde lo que va ocurriendo en la trama, y sobre todo es subrayado por estos pensamientos de estos personajes que están narrados como si fuera parte de un poema. De hecho, la película en sí mismo principia y termina con un poema, ¿no? Por allí. Entonces, tiene todo este sentido poético desde que inicia hasta que acaba y durante toda la película lo vamos a estar viendo, ¿no? Sí, inclusive el trayecto mismo de la película se siente como un poema. Ahora que recordaba mi adolescencia con Wenders, con Rilke y con YouTube, me acuerdo mucho que uno de los primeros libros que fui a buscar justamente a una biblioteca, y por ahí tengo algunas fotografías que ya les compartiré, en donde jugaba yo también con que era una especie, pues, con algunas especies como de ideas de ángeles y demás, pero uno de los libros de Rilke se llama el libro de las imágenes, lo cual desde el propio título de ese libro me parecía siempre muy, muy interesante, ¿no? Que pues era como un libro que no tenía imágenes, pero las imágenes eran producidas por los poemas. Las alas del deseo, podríamos decir que en la primera parte de la película viene siendo justamente eso, ¿no? Como una especie de interpretación en imagen de esos poemas, porque si bien la parte de color no deja eso a un lado y sobre todo se refuerza mucho por el tema de los diálogos y sobre todo el diálogo final del personaje de Solveig, ¿no? El de Marion, que recita también una especie como de poema y que las palabras que van diciendo son, los diálogos son como poemas. La primera parte, toda en blanco y negro, son como pequeños poemas que nos van siendo presentados en pantalla. Y, por ejemplo, hay una escena que a mí me acuerdo que me impactó mucho en su momento y sigue siendo una escena que me impacta mucho y que me gusta mucho porque también iba justamente otra vez sobre el tema de la relación de los ángeles, que es esta escena en la que hay un personaje, porque hay dos, eh, una donde Damiel agarra el vientre de una mujer embarazada que está sufriendo porque está a punto de parir y la calma, ¿no? Y Ujú. otra en donde un hombre abrumado es pues con su existencia, ¿no? Está en el metro y es Cassiel quien pues, se acerca a él y lo anima a que siga adelante. Pero el propio Cassiel no puede hacer lo mismo con un hombre que se suicida. Y me acuerdo que Así esa es. escena me impactó mucho porque me parecía muy interesante, porque parecía que los ángeles como que estaban ahí metiéndose en nuestras vidas, pero al final este era como el libre albedrío, ¿no? O sea, era por más que casi él hizo el intento de evitar eso, y su grito es desgarrador, todavía tengo el Nine en mi cabeza, ¿no? Porque es una escena muy poderosa y que también va hablando un poquito de esta relación y de esta separación que también hay de los personajes, que va mucho con el tema del color otra vez. Sí, sí, justamente eso creo que es otro de los grandes puntos, ¿no? O sea, Los Ángeles, y que inclusive está sugerido en la película, ¿no? O sea, que deambulan entre nosotros, pero no los vemos, no sabemos que están ahí, excepto
bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención y prácticamente desde el primer minuto se ve, es que los ángeles los pueden ver los niños, por ejemplo. Mm, O sea, los niños pueden ver un ángel arriba de una catedral o caminando por ahí cerca o adentro de un avión, en donde sea. O sea, donde ande pasando un ángel, un niño lo puede ver, ¿no? Que alude yo creo un poco a esta cuestión precisamente de esa inocencia que todavía tienen los niños en ese momento ujú, y por lo cual pueden fácilmente ver a los ángeles, ¿no? Otra situación que lo que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, esta presencia de los ángeles que están allí, susurran cosas de pronto, por ejemplo, recuerdo una escena en el circo cuando Bruno Gans está viendo la ejecución del personaje de esta Do Martin, de la acróbata, ujú, y está el jefe de ceremonias del circo parado, y él le sopla en un oído y el hombre reacciona como si hubiera sentido algo, o sea, sí lo siente, ¿no? Aunque no lo ve que está el personaje ahí, no siente su presencia, sí siente de pronto ese pequeño contacto, ¿no? Entonces, se sugiere como un poco esto que mencionabas, de que los ángeles están allí para sugerir cosas, para alentar, pero la gente no sabe que están ahí, o poca gente sabe que está ahí, ¿no? Por ahí, yo recuerdo esta escena que es también impactante, donde el personaje un personaje sufre un accidente en moto y está muy mal, muy grave, ujú, y como la gente está, pues, en shock y no reacciona, llega este ángel, lo abraza y empieza el hombre como a confortarse y empieza a mencionar en su mente pues cosas que le parecen agradables, ¿no? O sea, empieza a mencionar a sus hijos, a su esposa, a su hijo, perdón, a su esposa, este, y varios detalles, así que para él le parece que son como las cosas bonitas que él recuerda de la vida, ¿no? Que siente en ese momento, ¿no? En un momento que además está pues prácticamente en agonía, ¿no? Entonces, es mucho jugar esto, y justo lo que mencionabas también, el personaje del suicida, que tiene todos estos pensamientos, que además incluso en una escena previa antes de este suicidio, Cassiel está comentando con Damiel precisamente, de que tiene un suicida en tal lugar y que está ujú. con él y todo, pero pues como dices, no consigue hacer que el personaje se suicide al final del día, lo cual sí le produce un gran dolor, ¿no? Porque es una vida que se corta, y como además es algo que tienen estos ángeles, tienen un amor impresionante por la vida y por la existencia humana, entonces para ellos es como pues un gran dolor también, ¿no? Ver que un personaje fallece de esa manera y además por su propia mano, ¿no? Entonces, sí va siendo como esta construcción de este universo donde los ángeles están entre nosotros, sugieren, nos observan, a veces intentan sugerir cosas a nuestro subconsciente, a nuestro oído, digamos, alerta, pero no pueden intervenir, no pueden, al final de cuentas, como dices, es el libre albedrío. Creo que también es otra de las cosas que les maravilla, ¿no? El ver cómo nosotros tomamos las mejores o las peores decisiones, ¿no? Que podemos estar en una librería estudiando filosofía o historia, etcétera, o podemos, como por lo sugieren algunas escenas, estar matándonos entre otros en una guerra y acumulando cadáveres en la calle, ¿no? Entonces, son como estas maravillas que a los ángeles los tienen fascinados y que además incluso en otra escena que me parece maravillosa, precisamente ellos describen cómo la llegada del hombre para ellos es el inicio de esta maravilla, ¿no? Que ellos incluso te cuentan que eso es la cuestión muy padre con la que juega, que es también uno de los conceptos que tiene la película, que es la eternidad, que es cuando este par de ángeles están platicando y empiezan a recordar el origen del mundo casi como si fuera algo que ocurrió hace unas semanas, ¿no? O sea, Ujú. y este día pasó esto, y al otro día pasó lo otro, y al otro día ya se habían secado los océanos, y al otro día ya andaban caminando animalitos, y después salió un primate muy raro que empezó a articular palabras, y de ahí empezó la historia, ¿no? Entonces, es muy divertida esa parte, o sea, porque sí es una parte que tiene cierta comedia, porque también la película tiene algunos tintes de comedia muy sutiles y muy dosificados, pero que tiene que ver justamente con esta idea de la eternidad y de la fascinación con el humano precisamente por su condición mortal, pero también por toda esta capacidad que tiene de crear y de destruir, y sobre todo de destruirse a sí mismo, ¿no? Como pasa con el suicida de la historia, ¿no? Sí, y eso que mencionas es muy interesante y que reitero, creo que es algo que nos va a llevar un poco hacia la parte final de esta charla, que es la maravilla, sí, tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? O sea,
se maravillan de eso, esa escena que mencionas en particular en la que, porque ellos también mencionan, gracias a los seres humanos ellos aprenden a hablar, ¿no? Y quizá también en general, por eso es que los ángeles en su generalidad están dentro de la biblioteca, ¿no? Absorbiendo todo Ujú, ese conocimiento y toda esa maravilla, pero son estos dos personajes, y sobre todo Daniel, en este caso, los que están como más interesados en otro tipo de experiencia. Y ahí voy a remitirme a algo que ya habías mencionado y que mira, la verdad es que estuve pensando, querido Javi, y ahorita que ujú, estamos platicando no me acordaba. Vayan a escuchar nuestro episodio que grabé también con Javi sobre la Pinocho de Guillermo del Toro, en la versión previa de este podcast, porque justamente estaba pensando en eso y siempre uno cuando ve una película con nuevos ojos se va encontrando con nuevos detalles. Pero la maravilla el tema de los niños es fundamental y es eje en esta película, porque así como el Pinocho de Guillermo del Toro le resulta para todo su universo como esta voz de luz y de ánimo por cosas nuevas y de conocer, ¿no? En esta película escuchamos un par de diálogos, o bueno, la verdad es que hay varios, pero voy a recitar dos, por ejemplo. Esto lo dice el personaje Marion. Dice, sé tan poco, quizá solo porque soy curiosa, ¿no? Y es uno de los diálogos que ella está sufriendo porque se le va a acabar esa diversión que también va ligada con el asunto de las infancias, ¿no? Permitirse jugar. Ella es una acróbata, como lo mencionabas. Em, y eso, bueno, ahí como que está diciendo, sé tampoco, pero quizás solo porque soy curiosa, y es como los niños, ¿no? O sea, ahí es como si ella hablara justamente como un niño, y también esa es la maravilla que va encontrando Damián sobre ella. Y otra palabra, otro diálogo es como del otro personaje al que más se acerca Cassiel, que es el personaje de Homero, que es un personaje entre los 70 80 años de edad, es decir, es un personaje que para la película vivió el pre de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la guerra y obviamente también el post. Y en un momento el personaje de Homero, que también tiene bastante de poético, ¿no? Por otro gran poema, dice, ¿por qué no ujú. todos ven las cosas como los niños? Y otra escena que me gusta mucho es justamente cuando Damiel lleva a Cassiel al circo, porque le dice, es que tienes que ver esto, ¿no? Y está muy emocionado. Y lo lleva a un circo. Sí. Y Cassiel sí le llama la atención, pero no está tan maravillado como Damiel, quien, por cierto, se sienta entre los niños, ¿no? Y está Ah, divirtiéndose y lo está disfrutando como niño. exacto. Sí, es también otro de esos temas, yo creo que pivotales de la película, ¿no? La infancia y la inocencia, ¿no? Como a veces entendidas como uno mismo, ¿no? Entonces sí tienes estos personajes que por un lado son estos niños, que es lo que mencionaba, que pueden ver a los ángeles, incluso interactuar con ellos, platicar o cosas así. Y también por otro lado tienes personajes que aunque ya son adultos, o como el caso del personaje que mencionabas, interpretado por Kurt Weiss, que ya es una Ujú, persona de tercera edad, sigue manteniendo esa curiosidad de niño, sigue manteniendo esa vivacidad, ¿no? Que también pasaba con el personaje de Marion, y que también de alguna manera ocurre con el personaje que interpreta Peter Falk, que se interpreta de hecho a sí mismo, ujú, que también es un personaje, es un adulto que pues ya sabemos que se volvió célebre por esta serie televisiva de Columbo y toda esta cuestión, y sí actúa y sí es un hombre serio y todo, pero sigue siendo un travieso como un niño, ¿no? O sea, incluso hay una escena que yo creo que es bastante cómica cuando él empieza a hablar directamente a Daniel como si supiera que está allí, ¿no? Que después quienes han visto la película saben por qué y quienes no la hayan visto pues yo creo que no se lo revelo para que sea sorpresa, porque él puede ver o porque puede intuir que un ángel está allí. ujú, Entonces, pero además es muy, muy juguetona la manera en que lo hace, e incluso cuando el personaje de Gans por fin abraza esta condición mortal, el que le empieza a decir, pues, tienes que hacer esto y esto, es justamente el personaje de Peter Falk, que además lo hace con una picardía propia de un niño, ¿no? De, ay, tienes que probar esto, y es que tienes que saber de esto, y porque no has sabido de esto y lo otro, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver también mucho eso, ¿no? Ese espíritu lúdico, un espíritu juguetón,
que tienen los personajes, que nos remite precisamente a esa infancia en la cual pues todo es juego, en la cual todo es divertido, todo es maravilla, porque lo estás descubriendo el mundo, ¿no? Y es lo maravilloso, yo creo que de la película, que tenemos personajes que a pesar de ser adultos, de haber vivido en algunos casos decepciones o cosas tremendas, no pierden esa capacidad de maravillarse, no pierden esa capacidad de asombrarse, y de alguna manera siguen teniendo ese espíritu curioso infantil, ¿no? Lo siguen manteniendo vivo. Entonces creo que eso es también la razón por la cual Damiel y Cassiel se identifican con estos personajes en particular, ¿no? Así es, querido Javi. Oye, pues, ¿qué te parece si hacemos la transición a color en este Bueno, podcast? Vamos a hacer una ok. pausa y vamos a hacer la transición a color ahora que ya estás mencionando estos elementos para ir con la parte, pues con la segunda parte de Wings of Desire o como es su título original, de Himmel über Berlin, El cielo sobre Berlín. Estoy con el gran Javi Quintanar platicando de este clásico del cine dirigido por el gran Wim Wenders. Ya regresamos. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. www.enriquefigueroa.mx. She lives in room 29. Well, that's one right on the top of mine. I start to cry. I start to cry when I hear her walking barefoot across the boards. All through this lonesome night, I hear her crying too. Tears come splashing down, looking through the cracks, down upon my face. Catch 'em in my mouth, catch 'em in my mouth. Oh, I can cry from her. Y regresamos a esta segunda parte de este episodio. Ya hicimos la transición a color y como no podemos hacerlo en imagen, lo estamos haciendo con otro elemento que creo que también a nivel sonido lo marca de manera muy importante. A Wim Wenders es alguien a quien también le gusta mucho la música. Ya había platicado de que en algún momento va relacionándose con YouTube en próximas películas, y aunque la tentación es grande de meterlo aquí, la verdad es que aquí no tiene nada que ver YouTube, pero sí Nick Cave, quien sale justamente en la parte de color de esta película, y es parte de la escena pues final de la misma. Entonces, bueno, estamos escuchando algo de Nick Cave de la película Wings of Desire. Querido Javi, pues ya estamos en esta transición a color que me gustaría, y nada más por no dejar a Homero a un lado, porque Homero también es quien termina cerrando la película, ya que estábamos hablando de poesía, pues obviamente pues es imposible no pensar en la Odisea, ¿no? También Homero termina siendo un propio narrador de la película. El personaje de Homero termina siendo también un vehículo para unir lo que es el pasado de la guerra. En la cinta Wenders nos permite ver algunas imágenes reales de la guerra, unas irreales también, porque también es muy interesante que la película por la que va el personaje de Peter Falk, que además pues es interpretado, o sea, se interpreta a sí mismo, ¿no? O sea, en la película es Peter Falk, así como el actor. Va a filmar una película también sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial. Vemos a personajes uniformados como los nazis. Por ahí hay un diálogo que me parece muy interesante de un actor joven que de repente está con las ropas del ejército nazi y dice, pues la verdad es que se vestían muy bien estos tipos, ¿no? Un poquito como ese dejo de o tufo, literalmente, de lo que fue ese pasado
violento, pero que pues, está ahí también como fantasma. En algunos momentos de la película vemos algunos vestigios de estas gárgolas de águila del nazismo, y obviamente pues quizá la parte más pues más reminiscente de este pasado de Homero es cuando va caminando por la Potsdamer Platz, de la cual no queda nada, y él está justamente pues en esta nostalgia, ¿no? Diciendo, pues es que aquí estaba el café a donde iba, y es ese personaje al que finalmente se va ligando más Cassiel, ¿no? Cassiel como que es el que va más acercándose al personaje de Homero, mientras Damiel lo que está haciendo es más bien acercarse al personaje de Marion. Pero esto también tiene un sentido porque esta película fue filmada bueno, estrenó en 1987, justamente al fin de la Guerra Fría, al fin de las dos Alemanias separadas y pues en las postrimerías de lo que sería ya una Alemania unificada, que además tiene mucho que ver en esta escena tan importante que tiene que ver también con el muro. El muro cuando se coloca es un gris, pues es un gris concreto, ¿no? Que en color o en blanco negro pues va a ser gris, pero los años finales de ese muro terminan siendo grafiteados. Y ahí es cuando hacemos Mm, la transición en esa escena a color, querido Javi. así es. Justo, mira, voy a retomar de esa parte que mencionas, cuando precisamente el personaje de Bruno Gantz pasa precisamente de su condición inmortal a mortal. Una de las cosas que hace que me llama mucho la atención, ahora que la volví a ver, era justamente que, pues, como él, y como habíamos mencionado previamente, pues, Los Ángeles ven todo en blanco y negro, o sea, en escala de grises, desde luego, Ujú. pero no ven colores, no distinguen colores. Entonces, lo primero que hace él es empezar a aprender colores. Curioso, primero porque empieza a ver porque se hace accidentalmente una herida en la cabeza, y es por primera vez que ve el color de su sangre, ¿no? Que en este caso, pues, obviamente rojo, y entonces va y le pregunta a alguien, oiga, este es rojo, y él le dice, ah, sí, ¿no? Y le empieza a preguntar colores, pero toma como referente justamente esto que mencionas, Ujú. los grafitis que están en ese momento en el muro de Berlín, ¿no? El que divide Alemania en occidental y oriental, ¿no? Entonces le dice, y este es tal color, este es tal, y este es tal, y este es tal, ¿no? Entonces empieza a aprender colores a partir de ver los colores que utilizaron para los grafitis que están puestos en ese muro, ¿no? Y que justo tiene que ver con toda esta cuestión que estabas mencionando acerca del pasado, ¿no? Que es un poco también lo que va definiendo a estos personajes, ¿no? O sea, yo me atrevería incluso a decir, ¿no? Por ejemplo, que Cassiel es un personaje que está muy fascinado con el pasado, ¿no? Con el Ujú. pasado, Ujú. por eso tiene este acercamiento con Homero, ¿no? Con el poeta, que Ujú. pues ahora sí que el nonagenario poeta, ¿no? Que él tiene todos estos recuerdos de la Alemania, antes de la Segunda Guerra, antes de que fuera devastada, que está con esta memoria, rememorando todo eso que se fue, que se perdió, que desapareció, que fue destruido, y donde el remate viene a ser justamente esas escenas donde va caminando por las orillas del muro de Berlín, el cual, como ya mencionaste, pues se ve como una estructura de hormigón gris, lóbrega, o sea, pues como era en realidad el muro, ¿no? Pues, y además, pues, por lo que simbolizaba, ¿no? Que era precisamente este sometimiento que tiene Alemania frente a las fuerzas aliadas que deciden dividirla en dos, ¿no? Para quedarse prácticamente con dos países, ¿no? De decirlo de alguna forma, ¿no? Dividir dos países, dos formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, también hay que tener obviamente como referente que la película pues se estrena 2 años antes de la caída del muro de Berlín, que eso ocurre en 1989, a finales de 1989, de hecho, y Ujú. es precisamente algo que me llama mucho la atención, que por ahí empieza, y un poco en el personaje, reflejado un poco en el personaje de Bruno Gans, en Daniel, empiezan a sentirse esos aires de renovación, de que algo va a cambiar, ¿no? Que obviamente cambia cuando cae el muro, empieza también, por ahí tú recordarás, bueno, los que ya son menores a 30 años obviamente no se han de acordar, pero por ahí, por ejemplo, cuando se derribó el muro, vino toda una oleada de como de vientos de cambio, hasta por ahí una canción de los Scorpions de esas épocas, que se llama precisamente Wind of Change, ¿no? O sea, vientos de cambio, Ujú. Ujú. que tiene que ver justamente con esta idea de que llegaba la Guerra Fría a su fin y que el mundo parecía
más promisorio, parecía que el mundo iba a ir a tomar otro rumbo, ¿no? Y es algo que inclusive ahorita que estabas mencionando a YouTube y lo que pasó con la secuela de esta película que es Tan lejos y tan cerca, que es otra película que hizo Wenders años después, ya después de la caída del muro justamente, este, retoma estas ideas, ¿no? Retoma esta idea de que ya el mundo está cambiando y parece que está cambiando para bien y parece que las cosas son más promisorias, y sobre todo para los alemanes en ese momento. Y entonces, y en ese lado, por eso digo que es como que siento que hay una oposición entre el personaje de Bruno Ganz y el personaje de Otto Sander, perdón, que propiamente es este pasado que se tiene ahí, que se recuerda, a veces con añoranza, a veces con dolor, y que cuya consecuencia en ese momento es el muro de Berlín. Y por el otro lado, el espíritu renovador que viene representado por Daniel, que intenta precisamente ver más allá, que incluso decide, prefiero seguir, dejar el pasado y empezar a buscar el presente. Y es muy bonito, por ejemplo, cuando él empieza ahora sí que de descubrir el mundo que conoce de muchos años, pero Ujú. que jamás ha saboreado, que jamás ha experimentado, ¿no? O sea, el entender que es un dolor, el entender qué color es la sangre, el saborear un café sin azúcar, todo estas cuestiones que empieza así como a maravillarse, ¿no? Porque es como realmente está descubriendo la vida ahora sí, ¿no? Y él empieza a entender y a fascinarse con este mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y como buena poesía visual, porque así considero las alas del deseo, pues está llena de metáforas y justamente este tema del color, y ya con lo que has marcado de manera muy, muy precisa, querido Javi, pues esa es la metáfora de lo que estaba viviendo Alemania. O sea, la Alemania en blanco y negro era la Alemania previa no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino la Alemania, pues en este gris que estuvo, porque Alemania pierde la guerra y entre la pérdida de la guerra y todo lo que les va sucediendo con el tema de la Guerra Fría y la Alemania dividida, de alguna manera esa generación, que es la generación de Wenders, pues se siente gris, ¿no? O sea, se siente un poquito así como que las cosas fueron grises, ¿no? Otra vez en esta idea de que lo que les había prometido ese régimen que cae derrotado, pues no se cumple y como que hay una esperanza ahí que está media detenida. Y entonces, pues a eso viene siendo el color gris y el color o los colores, pues viene siendo ya la nueva juventud, que en este caso, pues está representada como lo habíamos mencionado por Marion, que además Solveig tiene para esas fechas tiene 25, 26 años, entonces viene siendo la juventud, pues sí, es más joven que Bruno Ganz en ese momento, entonces también va representando esa nueva esperanza. Y también el tema de los cielos, porque el título original de la película es El cielo sobre Berlín. Ya habías mencionado el personaje de Peter Falk. La primera vez que lo vemos en la pantalla, él está en un avión. Nos vamos enterando de algo, ¿no? En el camino, pero él está en el cielo y está bajando a la tierra. Eso es Ujú. justamente lo mismo que está sucediendo con con los personajes de Daniel y Cassiel. Ellos están hablando justamente de esa experiencia terrenal, pero también como marcábamos, estos dos personajes son distintos a los otros ángeles porque se están permitiendo otro tipo de experiencia y es el intercambio que ellos tienen, ¿no? De esta maravilla de estos detalles, como bien decías, el sabor del café, el lastimarse, ¿no? Porque eso es también lo que él quiere. Y hay una parte en la que Daniel está hablando de eso que también creo que tendría que resonar para nuestros tiempos, porque como bien dices, la película, pues no creo que, inclusive temáticamente, aunque está enmarcada en este momento tan particular de Alemania, creo que sigue siendo muy, muy actual, inclusive por las nuevas tecnologías por las que estamos saturados, porque lo que la película está pensando es en el ahora. Ujú. Estamos hablando de un personaje que está estancado un poquito en el pasado, que es el personaje o reflexionándolo, pero bueno, está viviendo más en el pasado por todo esto que está recordando que es Homero. Estamos en el personaje
de Marion, que de alguna manera pues, está pensando en qué va a pasar mañana, y el que está obsesionado con lo que de repente nos olvidamos en el día a día, que es el ahora, es justamente Daniel. Y eso es lo que él dice, yo quiero el ahora, no quiero el eternamente, ¿no? Que además pues, suena muy duro porque, pues como dices, platican del inicio de los tiempos en una escena que me parece muy bonita porque va Wenders grabando ríos y la naturaleza y todo eso, y sí nos hace pensar en el inicio de los tiempos sin tener que recurrir a alguna otra cosa más que a las cosas que están en nuestro día a día. Pero sí dice el ahora, que finalmente es lo que le repite también el personaje de Marion a Daniel cuando finalmente se encuentran y le dice, pues es ahora o nunca, ¿no? Ujú. Sí, justamente es esa reflexión de la hora, ¿no? De estos personajes. Inclusive el personaje de Marion está precisamente en un perpetuo ahora, ¿no? O sea, de chin, ya no se me dio esto, pero pues ay, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, si pasa es otra cosa que ya no me dejo y que ya no puedo hacer, pero, o sea, siempre está pensando no en la lamentación del pasado, ni vislumbrando qué va a ser a futuro, sino simple y sencillamente que voy a, o sea, qué sigue, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora dónde me voy? ¿Ahora dónde actúo? ¿Dónde trabajo? ¿A dónde hago esto? O sea, y eso creo que también les fascina, ¿no? O sea, un poco retomando esto que hemos mencionado también un poco más atrás del programa, era precisamente esta idea de esta mortalidad como lo efímero, ¿no? Como el tener que vivir justamente solo pensando en el ahora, ¿no? Que es lo que hace el personaje de Mario. Y eso es algo que creo que también fascina mucho a Daniel, que pues él tiene la eternidad por delante, ¿no? Y lo sabe, ¿no? Que él en su condición de ángel va a seguir aquí por mucho, o sea, eternamente. Y justamente lo que dices, en un momento dice, pues prefiero eh, dejar la eternidad, pero quiero saber, o sea, ¿qué es esto, no? Quiero vivir estas cosas. Realmente lo que dice, yo quiero dejar de ser un espíritu, quiero vivir lo que están viviendo estas personas, ¿no? Percibir el mundo como lo están percibiendo ellos, ¿no? Entonces creo que eso es muy bonito, muy poético, también tremendo, ¿no? O sea, de decir, renuncio a la eternidad por la mortalidad, porque me interesa más vivir poco pero haberlo vivido, a decir, he vivido una eternidad solamente como un testigo, ¿no? Como un espectador. Entonces, creo que también es un poco eso, ¿no? Que quiere dejar Sí, su rol de espectador y convertirse en un personaje activo. sí, totalmente. Y eso va en lo que habíamos mencionado. Otra vez esta escena en la que se hace la transición al color, aunque ya vemos algunas escenas de color previo a esta que son más bien como desde la perspectiva de los seres humanos, que son pocas, pero están ahí a color. Están junto al muro, ¿no? Que se ve en ese momento. Y estamos en el presente de la película. Es un muro prístino, no hay grafitis. Están caminando Daniel y Cassiel. Daniel está platicando pues, su primer día, ¿no? Se está imaginando su primer día. Y de repente Cassiel, perdón, lo detiene en seco y le dice, sí, pero pues nada de eso va a ser verdad, ¿no? Y Ujú. en ese momento se cruza un avión que me hace pensar en el avión en el que viaja Folk al inicio de la película, porque ese avión va a aterrizar, justo como lo que va a hacer precisamente Daniel. Voltea, se da cuenta casi que hay pasos, ¿no? O sea que ya hay una existencia de Daniel. Y Daniel empieza a aparecerse en color y posteriormente a eso, bueno, se estrella contra el piso con su armadura que representa pues lo que le queda pues lo que le heredan de su etapa como ángel, ¿no? Y me hace pensar justamente que pues al ser una película de alguien como Wenders, de esta generación, que como bien arrancabas esta charla, pertenece a esto, está tratando de explicarse también y lo hace en su cine. O sea, todo su cine tiene este dejo como de nostalgia, como también de reinterpretación, de búsqueda, sin ser, no sé si catalogar esta una especie de road movie porque no están exactamente en un auto o en una carretera, pero de alguna manera eso es el camino de reencontrarse, que es uno de los temas pues, o el tema que le gusta a Wenders a lo largo de sus cintas. Pues es muy interesante cómo nos vamos encontrando con esta eh, escena en la que en lugar de desvanecerse, Daniel aparece a la vida, ¿no? Y entonces es un mensaje de su generación de decirles,
pues aparezcamos. Después de estar tantos años en grises, tomemos las riendas y aparezcamos. E inclusive en su cine, en el cine de Wenders, querido Javi, Ajá. eh, pues hay una transición también del cine previo a esta etapa al cine post, esto, inclusive más moderna, hasta futurista, ¿no? Ujú. Sí, porque tiene también que ver justamente con este espíritu de renovación que va enarbolando la generación a la que pertenece Wenders y sobre todo Wenders mismo, porque pues él crece, como mencionabas, ¿no? Con un futuro bastante poco prometedor y de pronto empieza a descubrir un poco curiosamente como en paralelo, como pasa con el ángel de esta película, con el protagonista, con Daniel, él empieza a descubrir el mundo, ¿no? Empieza a descubrir el cine, empieza a descubrir la música, y o sea, él se vuelve cinéfilo, se vuelve melómano, ¿no? Digo, no es gratuito que en todas las películas de Bender siempre hay un soundtrack maravilloso detrás, ¿no? Y la presencia siempre de la música, particularmente del rock, y del rock que venía precisamente de Estados Unidos principalmente, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso y creo que es justamente ese espíritu que trae el propio Benders, ¿no? De renovación, de romper con el pasado, de decir, bueno, vamos a vivir el presente y a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y a ver a dónde nos lleva esto, pero lo importante es vivir y dejar ya el pasado detrás y empezar a avanzar y empezar a ver hacia estos nuevos caminos, ¿no? Que sí, pues, efectivamente va a ser algo que vamos a estar viendo mucho en sus personajes, ¿no? Personajes que, por ejemplo, el pasado los tiene atados y en un momento dado tienen que romper con él para poder continuar, para poder seguir adelante, ¿no? Y creo que es algo que sí está presente en muchas de sus películas, tanto las previas como las que siguieron a las Salas del Deseo, que además también en su secuela vamos a ver lo que ocurre, tampoco sin contarles mucho, lo que ocurre justamente con Cassiel en ese sentido, ¿no? Y darle continuidad a la historia del qué pasó después con que inclusive, si tú te acuerdas, en la película al final, no termina con un fin, sino termina con esta historia continuará. Porque justamente ya estaba anticipando Benders que quería seguir contando más adelante esta historia, ¿no? Y finalmente lo hace. Pero sí, sí tiene que ver mucho con esta idea de hay que renovarnos, hay que de alguna manera rejuvenecernos, abrazar otra cuestión, esta modernidad, abrazar este mundo actual en el que estamos y de ahí para adelante, ¿no? Tú sabes, querido Javi, si sí tenía en la mente hacer la secuela o porque esto podría funcionar ahora sí que como el To Be Continued de Volver al Futuro, que ese pues era más bien como una especie de chiste, ¿no? Así de, o sea, no era algo que se planteó en su momento, posteriormente pues sucede, pero ¿tú crees que sí lo tenía? Porque si no, de todas maneras funciona, ¿no? Porque es como una especie de, pues a ver qué pasa, pero tú crees que, o tú sabes si ya lo tenía planteado hacer la secuela Faraway So Close. Yo creo que no. Fíjate que en principio creo que simplemente era una referencia Ujú, ujú. al asunto de continuará, pero refiriéndose más en nada a la vida que acaba de abrazar Damier, ¿no? Creo que va por Ándale, ahí. exacto. Ujú. Era como decir, bueno, la historia concluye, pero no concluye porque Damiel acaba de empezar su historia, ¿no? Y yo creo que más bien lo que movió a Benders a hacer después, la continuación años después, tuvo que ver un poco con lo que hemos estado platicando, ¿no? Con estas ideas de seguir explorando ese universo, de saber qué pasó con sus personajes y sobre todo de estos aires de renovación que empezó a experimentar a partir de la caída del muro de Berlín, de la unificación de Alemania y de todo lo que se iba a venir, ¿no? Entonces, creo que también por eso le viene como esta necesidad de volver a este universo y volver a tomar la historia, a retomar la historia de estos personajes como para hacer esta continuación y ver qué pasó con ellos, ¿no? Y añadir otras cosas. De hecho, digo, ahí volvemos a ver, aparte de Cassiel, vamos a volver a ver a Mario, a Daniel, si mal no recuerdo, incluso hasta Peter Fall volvemos a ver allí. También. Ujú. Este, entonces, sí es como dar precisamente esta continuación y que además añade personajes, digo, por ahí, como mencionabas, ¿no? Por ahí aparte se suma después en el soundtrack YouTube y en la presencia, pues, Lou Reed, ¿no? Otro Exactamente. personaje que se va a sumar a esta cuestión. Entonces, tiene que ver justo con todas estas influencias, con todo este modo de pensar y de sentir del propio Benders,
que creo que es lo que lo anima, pero sí, efectivamente yo creo que en principio él decía, mi historia acaba aquí, pero deja este prólogo abierto, digo, este epílogo abierto, perdón, por precisamente decir, sí, acaba mi historia, pero la historia de nuestros personajes apenas comenzó, ¿no? Apenas está por comenzar, va a continuar, ¿no? Entonces yo creo que de ahí simplemente fue una coyuntura que se dio y dijo, bueno, ¿por qué no? No vamos a continuarla, ¿no? Y lo continuó porque además hay que recordar que la película esta surge cuando él estaba tratando de levantar otro proyecto que era Hasta el fin del mundo, que fue la película que siguió después de estas alas del deseo. Y yo creo que después de eso, de haber albergado el gusanito por todo esto que estamos platicando, de volver a contar esta historia, de regresar a este universo, de volver a visitar a estos ángeles, para saber pues qué pasó con ellos, ¿no? Y hacia dónde fueron qué dirección tomaron. Entonces yo creo que por ahí va esta, esta idea, ¿no? En particular con Benders y por qué continuar la historia tiempo después, ¿no? Digo, la secuela pues, llega hasta el 93 en realidad, ¿no? Sí, sí, 6 años después de la secuela que vale mucho la pena, va en otro tono, no les echaré a perder de qué va, pero yo la veo justamente también como un comentario, esta digamos que está llena de luz, y la otra pues es un comentario de, bueno, pues justo como lo había presentado en la propia Las Alas del Deseo, pues no todo es luz, ¿no? Y es la experiencia del otro lado que no revelaré. Pero por cierto, y perdón por mi fanatismo, también la propia Hasta el fin del mundo, también como alguna canción de YouTube, que ese álbum además tiene mucho, que es el Acton Baby, desde su título tiene mucho que ver con Alemania, pero también otro peliculón, súper, súper padre que ya realizaré algún episodio de él. Es difícil porque pues la versión completa de la película sí supera 5 horas, entonces hay que Sí, buscar a alguien que tenga la paciencia. En una de esas eres tú otra vez, querido Javi, si en una de esas te avientas a platicar de esa película. Pero yo encantado. va, sí, porque sí la verdad es que sí es una película que me deja pensando muchas cosas y que si no me equivoco también sale Solveig. Solveig Do Sí, Martin también es la protagonista de la película. Ahí la vemos. Pero bueno, sí, el tema de las artes, porque no solamente la literatura, que tiene mucha presencia desde el inicio en el tema de los poemas, sino también la música, y que también tiene que ver con la propia experiencia de Wim Wenders, que es alguien que le gusta pues las artes en general, ¿no? La pintura, como lo ha hecho en sus películas, la danza también, obviamente el cine. Es un personaje que le gusta mucho las artes y que las artes de alguna manera también son pues esas interpretaciones tan humanas, ¿no? De la experiencia humana, valga la redundancia, que además tiene mucho que ver con una frase que le dice un personaje, por no revelar qué pasa, que cuando se encuentra con Damiel como ángel, y él dice, bueno, cuéntame y todo eso, y le dice, no, pues es que eso tú tienes que descubrirlo, ¿no? Porque ahí está la gracia, ¿no? La gracia de la experiencia humana es eso, que tú vayas descubriendo tanto las cosas buenas, pues como las malas también, ¿no? Porque esa es la vida y pues nada, el cierre de la película está escribiendo Damien algo que me parece muy bonito y que voy a leer en alemán, obviamente se los traduzco, dice, ich weiß jetzt, was kein Engel weiß. Ahora sé lo que ningún ángel sabe, ¿no? Y es otra vez ese tema del blanco y negro que de alguna manera vendría significando también pues sí, cierta frialdad de los ángeles. No en que quieran serlo fríos, sino que no pueden ellos conocer el amor, no pueden ellos, o sea, aunque tienen cierto afecto en esto que ya hablábamos de estas escenas, pero finalmente habla de la transición de Damiel y Cassiel. Em, pero, pero es esa frialdad del blanco y negro y lo que los va a terminar haciendo humanos, pues es precisamente el color, es esa experiencia y justamente eso también es lo que va a romper y, y nada, y esta que mencionas del final y de la continuidad de la vida de Damiel, pues lo dice el propio Damiel en una escena que es muy interesante porque dice, algo ocurrió y sigue ocurriendo, ¿no? Y eso es
la vida, que además la escena final es muy bonita porque pues están a color Marion y Cassiel y Damiel, y Cassiel permanece, por cierto, en gris, es el único personaje que permanece en gris en la parte final de la película. ¿Algo más que quieras aportar, querido Javi, de esta larga y deliciosa charla sobre las alas del deseo de Wim Wenders? No, pues mira, solo con agregar ya un detalle que tiene que ver justamente con algo que mencionaste al principio de la plática y que tiene que ver con lo que fue el momento en que la película pues fue estrenada, ¿no? Y lo que ocurrió posteriormente, ¿no? Digo, la película pues termina ganando por ahí ya saben, estos afamados festivales, termina por ahí ganando un premio importante en Cannes, o sea, gana mejor director para Wim Wenders, y de ahí empieza su recorrido y empieza a crecer. Yo el recuerdo que mencionamos, y hablando de recuerdos, y hablando de pasado y demás, yo recuerdo, por ejemplo, cuando a mí me tocó, yo estaba todavía como estudiante en la UNAM, cuando la película empieza a crear este furor impresionante alrededor de ella. Era de veras épico ver, por ejemplo, cuando un cineclub, porque acordémonos que estoy hablando, bueno, como dirían por ahí, estoy hablando de épocas antiguas como Los Ángeles, que se acuerdan de los inicios del mundo. Hablando yo un poco de épocas previas a las plataformas, previo al Internet, que las películas pues se veían o se conseguían en físico, en formatos físicos, o se veían en cineclubes. Entonces, en ese momento en la UNAM había muchos cineclubes que continuamente programaban las salas del deseo y siempre, invariablemente, tenían hielo en la sala, ¿no? Porque era una película que generaba mucha expectativa, que le gustaba a la gente, que a pesar de que podía ser un poco compleja en cuanto a sus planteamientos y a lo que está ocurriendo con la historia, también por las cuestiones filosóficas y poéticas que abraza, de todos modos conectaba muy bien con la gente, particularmente con los jóvenes, que eso es lo que también retomando esta idea de esta cuestión juvenil que intenta transmitir Wenders a través de su cine, pues justamente, o sea, el público al que le llega en ese momento la película era un público joven, que abraza mucho de lo que está él diciendo, que abraza, toma de buen grado esta poesía, esta visión poética, esta visión mística, esta visión fantástica del mundo, donde también obviamente se habla de lo cotidiano, pero desde un punto de vista diferente, y eso creo que le ayuda mucho, ¿no? Y sí, te recuerdo esos llenos fantásticos de las salas cada que se proyectaba la película, y pues no vayamos lejos, ayer igual en la función que se tuvo, que fue la que pude asistir, que fue función durante la noche, la sala pues prácticamente se llenó, ¿no? También igual a las 9 de la noche, a pesar del clima, que era un clima bastante inclemente el de ayer, pues tuvo buena reacción con el público. Y eso habla, ¿no? De una película que curiosamente, que una película que habla precisamente de la eternidad del tiempo, que es una película que en sí misma tampoco ha envejecido, sigue siendo muy vigente, el mundo ya cambió, ya muchas cosas pasaron, incluso ahí jugando con esta idea, pues ya muchos de sus protagonistas realmente ahora son ángeles, o sea, literal se volvieron ángeles con el paso del Sí. tiempo. Ya, tristemente todos ellos fallecieron, ¿no? Entonces el último, si mal no recuerdo, de hecho fue Bruno Gans, que fue el que falleció, pues no recientemente, pero fue de los últimos en fallecer dentro de esta. Entonces ahora, literalmente sus personajes ahora sí son ángeles reales que andan por ahí, que espero que por ahí nos anden escuchando y se congratulen de que nos estamos acordando de ellos y de este trabajo maravilloso que hicieron bajo las órdenes de Wim Wenders, ¿no? Sí, totalmente, Javi. Me quedo con eso. Creo que ese es un buen, un buen elemento. Y fíjate que esta fue también, como curiosidad, una de las primeras películas, pues distintas, ¿no? Por así decirlo, porque pues obviamente como todos crecimos con el cine comercial. Y sí fue uno de los primeros así como encuentros con un cine diferente. Me acuerdo que en su momento se me hizo una película pesadísima, ¿no? O sea, porque el ritmo de la primera parte es bastante, pues es un ritmo diferente, no diría yo lento, porque ya otra vez revisándola, la verdad es que, y te digo, iba como en la mente de, bueno, vamos a volver a revisar Las Alas del Deseo, que en su momento me atrapó tanto y fue la primera de Wenders que vi, que dije, wow, me gusta mucho, la meto siempre entre mis películas, favoritas, ¿no?
Y después de revisar otra vez la filmografía de Wenders, decía, bueno, ¿en qué lugar está otra vez esta película? Y volví a revisar y dije, no, es que esta tiene algo muy, muy especial y mucho tiene que ver justamente con su ritmo, ¿no? Que pues obviamente también forma parte de ese lenguaje cinematográfico que utiliza Wenders. Pues nada más remitirlos a Tan lejos, tan cerca de 1993. Seguramente habrá un episodio donde hablaré de ella. Y pues no lo mencioné, pero pues vamos a mencionarlo también y nada más por seguir con el tema de Hablemos de YouTube. Un ángel enamorado de Brad Silverling de 1998 que viene siendo el remake en otro tono, con otra, en otro contexto, con otras cosas, interpretada por Nicolas Cage y Meg Ryan, donde por cierto también hay una canción de YouTube que se llama If God Will Send His Angels, ¿no? Pero bueno, nada que ver con las alas del deseo de Wim Wenders, es una reinterpretación. Y pues nada, ahí está esta película que pues pueden buscar, esta sí la pueden encontrar en alguna plataforma, pagar o rentar por ella. Además de que, pues obviamente, si no me equivoco, para la fecha en la que se publica este podcast, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Creo que todavía tendrán una oportunidad de verla más en la semana, en el Festival de Cine Alemán. El Festival de Cine Alemán cerrará con otra película de Wenders y seguramente seguiremos viendo más Wenders porque yo sigo esperando que venga a visitarnos a México en algún momento, posiblemente en el Festival de Cine Alemán, donde ya bueno, la directora del festival ya nos decía que es algo que están ahí buscando desde hace tiempo y si no, en algún otro festival. Pues Javi, te agradezco mucho por esta delicia de plática. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te pueden leer? Bueno, pues, bueno, antes que nada, pues muchas gracias de nuevo, Enrique, por la invitación. Yo encantadísimo de seguir platicando horas y vendes, pero bueno, sí, yo entiendo que el tiempo es tirano. Ahora sí que no tenemos el tiempo de Los Ángeles para seguir plático y plático, pero bueno, ya para concluir, pues, aparte de agradecerte, pues, promocionar un poquito, yo estoy escribiendo ahorita para diferentes medios, estoy escribiendo para La Crónica de Hoy, para la revista Indie Rocks, donde ahí hablamos de rock y cine particularmente, para otra revista electrónica que se llama Cameo, y recientemente empecé también a colaborar en otra revista que se llama En Escena, donde publicamos también reseñas y artículos relacionados con el mundo del cine, ¿no? ¿Quieres que deje también mis redes sociales? O? Por favor, querido Javi. Claro que sí. En Facebook me encuentran como Javier Quintanar Polanco. En Twitter, o que ahora pues, se llama X, ya no se llama Twitter, ahora se llama X, pero se me queda todavía ese chip, también ese pasado que se queda ahí pegado. Es X, sería arroba Javier Q37, es como estoy en X. Y finalmente en Instagram también tengo un espacio que es J. Quintanar Polanco. También ahí me encuentran en Instagram, también estoy subiendo cosas y también de lo que vamos publicando vamos subiendo por allí. Finalmente sería eso. Twitch todavía no tengo, pero tal vez en un futuro lo abra. Pero bueno, estas son principalmente mis redes y las publicaciones. Si siguen mis redes, muy probablemente podrán ver dónde voy publicando porque lo voy poniendo por ahí, ¿no? Donde voy participando, donde voy publicando, donde voy escribiendo, va apareciendo ahí. Entonces, en mis redes ahí encuentran prácticamente todo el lugar donde ando escribiendo y colaborando. Buenísimo, querido Javi. Como ya escucharon, además es uno de los personajes más generosos de la escena de quienes escribimos y difundimos cine. Te lo agradezco mucho, querido Javi. Este espacio siempre será tuyo. Y por cierto, y nada más para que sepas, en la nueva versión de este podcast, que es Pantalla y Memoria, pues este ya es el episodio más largo que hemos tenido, ¿eh? Entonces, Wow. el tiempo, sí, la verdad es que dije, no, vamos a permitirnos más tiempecito. Porque también esa es otra cosa, ¿eh? Y tiene mucho que ver con el asunto de que de repente algunos dicen, ay, es que el ritmo de la película es muy lento. Ya cada vez hemos ido más, o estamos más en el tren del acelere, que ya nos hemos vuelto tan impacientes y de repente, pues un podcast que pase de 2 horas, de una hora y llegue quizá a las 2 horas, pues ya hasta pareciera un ejercicio revolucionario en tiempos del TikTok, donde pues en un minuto tienes que
que decir algo para que la gente ya diga, pues ya aprendí algo y ya tengo algo y siguiente contenido de 30 segundos. Entonces, bueno, estamos también, y quizá ahí somos un poco más como Homero. Pero bueno, Exacto. querido Javi, te envío un abrazo grandote, mil gracias. Al contrario, gracias a ti de nuevo, Enrique, y pues sí, yo encantado de volver a tener otra de estas charlas largas y kilométricas en algún futuro. Y pues agradecerles a todos también por la atención y por escuchar esto y que sigan escuchando tu programa porque obviamente va a haber muchos programas interesantes. Y sí, y bueno, ya hay programas interesantes también que has realizado previamente con otros colaboradores también que yo imagino que han hecho cosas brillantísimas y algunas las he escuchado y sí, efectivamente, son programas memorables. Entonces, pues sí, que te sigan escuchando, que nos sigan escuchando y pues más que agradecerte nuevamente por el espacio, por la oportunidad de agarrar este micrófono y hablar de Las Alas del Deseo, gran filme de Wim Wenders. Gracias, querido Javi, y seguramente lo escucharemos en especial dedicado a Hasta el fin del mundo, ya lo estoy anticipando. Pues yo me despido justamente con esto. Cuando el niño era niño, y creo que es muy importante porque justamente nos está hablando de esta metáfora de cómo hemos olvidado eso a lo que se permite el personaje de Damiel, y también un poquito, y para cerrar, el tema del cielo. El cielo, ese cielo lejano, inaccesible, pero que también es una metáfora como de esa esperanza que al final va a bajar en esta película y también por eso el título original, El cielo sobre Berlín. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya, esto fue, seguirá siendo Pantalla y Memoria. Nos escuchamos hasta la próxima. Als das Kind Kind war, genügten ihm als Nahrung Apfel und Brot. Und so ist es immer noch. Als das Kind Kind war, fielen ihm die Beeren wie nur Beeren in die Hand. Und jetzt immer noch. Machten ihm die frischen Walnüsse eine raue Zunge. Und jetzt immer noch. Hatte es auf jedem Berg die Sehnsucht nach dem immer höheren Berg. Und in jeder Stadt die Sehnsucht nach der noch größeren Stadt. Und das ist immer noch so. Griff im Wipfel eines Baums nach den Kirschen, in einem Hochgefühl, wie auch heute noch. Hatte Scheu vor jedem Fremden und hat sie immer noch. Wartete es auf den ersten Schnee und wartet so immer noch. Als das Kind Kind war, warf es einen Stock als Lanze gegen den Baum. Und sie zittert da heute noch. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.